El paso 1 fue cargar el render, ¿no? ¿De eso tienen alguna duda? Bueno, aquí el problema que yo había tenido pues es que aparecía vacía la pestaña V-Ray, ¿no? Y la pestaña iluminación indirecta y settings también. Entonces miren, ya que cargué el motor, el segundo paso es saber el render output o la salida del render, ¿sí? El render output, ¿dónde lo veo? En la pestaña common, ¿no? O común. Fíjense, aquí dice hasta arriba. Cuando vean una opción que diga, por ejemplo, time output, o sea, salida del tiempo, es para los recorridos virtuales o animaciones, ¿sí? Entonces, pasen aquí, miren, output size, el tamaño del render. Cuando estemos viendo la primera clase de Photoshop, o sí, en la primera, les voy a volver a recordar este paso. Si yo necesito una impresión en tamaño carta, necesito saber cuánto equivale el tamaño de la hoja carta en píxeles, ¿no? Aquí tiene 21 por 28. ¿A cuánto equivale en píxeles estos 21 centímetros por 28? Para saber de qué tamaño va a ser el render, ¿no? Entonces el output size, normalmente cuando estamos empezando con una escena a hacer pruebas, 800 por 600 es un buen tamaño, ¿sí? Aquí en la ficha common, nada más aquí, mira, output size. Aquí está output size. Ahorita voy a ponerle los valores de estos botones, pero para pruebas de render, 800 por 600 equivale como a un render de 5 centímetros, de 9 centímetros por 5. Pues es un render muy chiquito, ¿no? Entonces, si no sé controlar el render output, por muy bueno que quede el render, a la hora de imprimir, se va a pixelear, ¿no? Cuando necesite llenar un espacio más grande. Entonces, lo último que vamos a hacer con renders, fíjense aquí otra forma de calcular más o menos, tener una noción de centímetros a píxeles. Fíjense aquí sin cerrar este menú, voy a ir a rendering y localicen print size assistant. Antes, en las versiones anteriores, era el wizard print size, ¿no? Ahora se llama print size assistant. Es una forma de saber ya en unidades de papel, o sea, en milímetros, a qué equivalen los píxeles. Entonces, fíjense, tipo de papel, ¿no? El tamaño de papel, perdón. Aquí voy a buscar carta, ¿no? En milímetros le voy a poner, ¿no? Miren, ¿a cuánto equivale el 21 por 28? Por ejemplo, solo cambia esto, ¿no? Landscape, ¿no? Se siguen siendo los mismos. Por ejemplo, aquí en vertical. ¿Esa pestañita dónde la sacaste? Aquí menú rendering. Entonces cerras no, lo estamos haciendo. Es que cuando le das print size wizard, minimiza el render setup. ¿No hay algún comando para llegar a esa ventana? A esta, no, mira, es directo. Mira, no hay aquí opciones. ¿Ven que aquí le da opciones? No hay. ¿Cómo? ¿Cuál agarraste? Print Size Assistant. Con esto ustedes pueden ir teniendo una noción. ¿Sí? Le digo, quiero un render en tamaño carta. Aquí está, ¿no? Y bueno, miren, más o menos el 21 por 28 equivale a esto en píxeles. O sea que en el botón que hace rato les enseñé, en render setup, ¿sí? En el output size, ven que les dije 800 por 600 mientras. Tendríamos que ponerle 3300 por 2550 para que saliera en tamaño carta. Exacto. Y aquí le pongo los DPIs, ¿no? Si saben, ¿no? Los dots per inch se llama. Puntos por pulgada. En una pulgada cuadrada, mientras más puntos tengan, ¿no? Más píxeles, va a tener más calidad, ¿no? Si van a hacer renders que no voy a imprimir,
Entonces le pongo a 150 dpi y vean, el tamaño es más es más pequeño, sigue siendo tamaño carta, pero hace un tamaño más pequeño. ¿Eso de qué sirve? Que el render se va a tardar menos, ¿no? Ya saben que cuanto más grande sea el tamaño, el output size, se tarda más un render, ¿sí? Pues quiere decir que si hago un render tamaño carta a 300, como tiene 300 píxeles por pulgada, este puede llegar al doble de su tamaño, o sea, lo puedo estirar al doble y va a resistir los píxeles, ¿no? No se va a pixelear. ¿No? En la clase de Photoshop, la primera, vemos esa teoría un poquito más detallada, ¿no? Entonces miren, ahora otra vez le pongo aquí F10, desde aquí. Así le hizo la de Miguel. Sí, y miren, como manejé el output size desde el print size, vean, me cambió los valores, ¿no? Si yo quiero grabar en uno de estos botones, un tamaño F10, Ah, dice F10. ajá, render setup, Ah, pero ya sabrás la otra, ¿no? ajá. Nos quedamos en custom, en la aperture, Ajá. en Output size. size, ¿no? Ahora, No tengo, por eso estoy así. no, es así con el icono. Déjame. Ahora yo ya sé que tiene 3300, ¿no? Por 2550. Ajá. Y quiero grabar este de 320 por 240, yo no lo uso mucho, ¿no? Ya sé que este botón de 320 por 240, como son muy chiquitos, no lo uso. Fíjense, le voy a dar clic derecho a ese botón. Ajá. Y en ese mismo botón puedo grabar otros tamaños que sí usé yo, como este, ¿no? Entonces, en altura le pongo 3300. Voy. Aquí mira, le das clic derecho a 320 por 240 al botón. Como ese casi no lo usamos, le podemos grabar otras medidas a ese botón. Y 2550, ¿no? Porque no pudo escribirme Le doy OK y ya va a estar grabado ese botón con esas medidas, ¿no? Las medidas que más tenemos. Ajá, 2550 por 3300. Para que nos salga la hoja también carta. Exacto, yo ya sé que ese botón es hoja tamaño carta, ¿no? Le dejamos en La otra otra. opción, ¿cuál es? Píxeles. Ajá, el 1, el aspect ratio ese. ¿Cuál otra opción? Esa que quiere. Ah, este de image aspect. Fíjense, pixel aspect. Sí. Eso es para que siempre controle el aspecto 1 a 1. Por ejemplo, si van a hacer renders en widescreen, es 1.33. O sea, ahí sí ya son valores más como de cine o de pantallas. Entonces es mejor es dejarlo en el valor en el que está, ¿sí? Igual es que tendríamos que ver casi todo un semestre renders para... Arquitecto. ¿Cómo? A ¿Qué mí pasó? Me sale inversa, me sale en width 3300. Es que le tienes que cambiar aquí mucho. Exacto, ya quedó para la posteridad su aportación, ¿no? Ya. Ay, perdón. Para el cassette que se va a distribuir por todo Cuernavaca ya quedó el fino comentario, ¿no? Mi chava, bueno, Ya lo volviste ya, a decir. pues es que ya se me pegó. No digan nombres para que no. Para que no tenga más. No, miren, obviamente esto, si lo cambian, pues sería en el sentido horizontal, ¿no? Si le pongo a width 3300 y a height 2550, pues sería un render así, ¿no? O sea, solo jueguen con esos valores. ¿Cambiar el tipo de hoja a horizontal, vertical? ¿O nada más con cambiarle los valores ya cambian? No, sí tienen que cambiar los valores para que cambie o sea, que la toma se haga más amplia, ¿no? Depende del efecto que quieran lograr. Si es un efecto de altura, ¿no? Vertical, lo ponen así. ¿No tienen una vista previa de las medidas? ¿Cómo? Cuando ponen, o sea, que ponen las medidas y que ponen una vista previa de la hoja. Ah, exacto. Ahorita el render output, miren, fíjense. O sea, para que yo sepa exactamente en una toma qué es lo que va a salir, ¿no? Como en un marco. Miren, yo ya tengo esta hoja, ¿no? Voy a minimizar
Y aquí pónganle las opciones. Esta opción, miren, Shift F o Show Save Frames. Eso, vea cómo va a recortar el viewport. Esa es la toma del render. Lo que quepa ahí es lo que va a salir en el render, ¿no? ¿Lo puedes repetir eso? Por favor? Sí, miren aquí. Como le modifiqué los valores, ¿no? Ahorita está en sentido vertical. Minimizo y me voy a donde está el nombre de la perspectiva, del viewport, perdón. Y activo Show Save Frames, ¿no? Si no lo desactivo, no sé exactamente qué es lo que va a caber en la toma, ¿no? Cuando lo activo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si desde el render setup cambio los valores? Tenemos que activar o desactivar. Miren, 2550 por 3300, ¿no? Enter. Bueno, 330 son. Ya quedó otro sonido grabado también para eso. Ya van dos, ¿eh? El bostezo ese. No. O sea, un audio profesional, nunca acabaríamos la clase. Justo cuando aquí quedó. ¡Ay! Soy el. Ya ven, aquí cambié los valores. ¿Sí? Entonces, bueno. Ya está. Bueno, del output size, ¿tienen dudas? Simplemente es el tamaño, ¿no? Acuérdense, me voy primero en rendering, en el print size, y busco la medida en centímetros y checo cómo me lo va a dar o sea, puedo apuntar la conversión que hace a píxeles, ¿no? Por ejemplo, en una hoja tamaño carta, imagínense, eso también lo vamos a hacer en Photoshop. Quiero hacer una entrega, ¿no? Y aquí le quiero poner una parte con el plano, en planta, ¿no? Y aquí dos renders. ¿Puedo medir de qué tamaño van a ser los renders? En la hoja tamaño carta, vamos a pensar que va a tener 5 centímetros por 9, ¿no? Entonces me voy aquí al print size. ¿Dónde está? Es que el mouse es con la hoja. ¿Sí? Aquí yo cambio los valores, está en custom, ¿sí? ¿Ya vieron? Le pongo a milímetros, ¿sí? Entonces aquí serían, ¿qué? 50, ¿no? Por 90. Y esta es la medida en píxeles. Entonces lo apunto y digo, de aquí lo apunto y digo, pues ya sé que el render a medida va a tener esto, ¿no? Entonces ya les mando directo a la medida a las que van, ¿sí? Bueno, ¿de eso tienen alguna duda? Vamos a dejarlo entonces en 800 por 600, ¿sí? Entonces esto nada más es para cambiar el tamaño. Exacto, el output size, acuérdense ya. Bueno, ahorita no lo vimos, pero es que no nos va a dar tiempo. El time output es el valor para las animaciones, ¿sí? En minutos, ¿no? En unidades de tiempo. El output size lo está mandando en píxeles, pero ya vimos cómo se puede hacer la conversión, ¿no? A milímetros. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Cuando activamos el botón de Show Save Frame, en donde decía que da la rejilla de tamaño, ¿para qué la activamos? Es que mira, recorta el viewport, o sea, y lo pone a la medida que tú lo quieres. a la medida del render, ¿no? Entonces, si es tamaño carta, le ponen carta. exacto, por ejemplo, ¿esto de qué le sirve? ¿Se acuerdan que navegábamos en perspectiva? El proyecto que... Bueno, no sé si aquí no lo vas a tener, ¿verdad? No, es que me la acaban de entregar con la que... Bueno, aquí voy a hacer una caja, por ejemplo. Vamos a pensar que es como que un edificio, ¿no? Y entonces se acuerdan que navegábamos en perspectiva, ¿no?
Aquí acuérdense, puedo seleccionar este objeto, le doy Z y acomoda el viewport a ese objeto, ¿no? Es más rápido así empezar a navegar. Después estiro el punto de fuga, ¿se acuerdan? Y ya puedo con las flechas. Le aprieto Q, que por ahí alguien decía que no servía, sí, mira. No, alguien decía es que no sirve. Entonces, con estas líneas, ¿no? Del Show Safe Frame, ya podría ver si, o sea, exactamente qué es lo que entra en la toma y qué no, ¿sí? Ahora recuerden que para que la vista quede pues más real, aunque estén en perspectiva y aunque tengan el punto de fuga pues, muy exagerado, ¿no? Depende cuánto lo hayan estirado, siempre en un render los elementos verticales tienen que aparecer bien, ¿no? Aquí esta vista ya está metida, ¿no? Vean cómo ya esto, ¿no? Entonces tengo que buscar siempre que aparezcan verticales. Aquí ya la compuse, ¿no? Esto se llama Match Render, o sea, ajustar una vista para que se vea todavía más real, ¿no? Pues siempre cuiden que no se estén viendo así, miren, ¿no? Chuecas las líneas verticales. Bueno, regreso aquí al render setup. Sí, Gael, te iba a preguntar por Juanito, pero no, sí, ahora el tamaño que usamos ahorita, ¿se acuerdan? 800 por 600. ya me regañaron aquí. Miren, 640 por 480 sería para hacer pruebas de render, ¿no? En baja calidad. Nada más quiero ver dónde dan las sombras, quiero ver rápido cómo van los materiales. Mando renders a este tamaño para que sean más rápidos. Y ya cuando quiero ver un poco más los efectos de los reflejos de los cristales, quizá hay un piso por ahí pulido, ¿no? El glossiness, todos esos efectos. 800 por 600 para empezar a ver renders con más calidad, ¿sí? Ya los renders finales ya son los que mando al tamaño que va, ¿no? Cada render. 480 son de los botones que ya tiene programados aquí el output size, ¿no? Por ejemplo, ahorita le voy a poner que mande los renders a 640 por 480. ¿Sí? ¿Hay tabla de equivalencia de esos valores en píxeles a centímetros? ¿O siempre hay que poner a cuánto equivale los centímetros y después lo... Ajá, es que como el render siempre va a la impresión a papel, solo va de píxeles a milímetros, ¿no? Y miren, si se fijan, para trabajar en la computadora, 640 por 480 es un buen tamaño, ¿no? Mientras no se vaya a imprimir, es un buen render. Si estoy haciendo renders que sé que no voy a imprimir y que los voy a mandar por correo nada más, son como renders de pruebas, ¿no? Se los voy a mandar a alguien para que me diga si están bien, así como que los primeros pasos del diseño, pues ni siquiera los mando a más de 800 por 600, ¿no? Es un buen tamaño nada más así. Ahora, ya que escogieron el motor y las salidas, el tamaño, lo que sigue ya es vayan a la pestaña V-Ray y aquí sí ya vienen los parámetros del motor, ¿no? Ya es trabajar con los controles de V-Ray. Acuérdense, ahorita los que no sepan nada de V-Ray, como tiene muchos controles, ¿no? Parecen muchos parámetros, hay que tomarlo con calma ahorita, ¿no? Vamos a ir, lo importante es ver cada grupo de parámetros y ver ejemplos de cada de lo que controla, ¿no? Cada uno de estos de estas ventanas. Pues sí, varios de los parámetros, es cierto que si haces un diagrama, por decir, no sé, de 4000 por 2000, no sé qué, no afecta mucho la salida. Por ser imagen muy grande, como si le subes por decir, su diseño, cositas. Ah, exacto, es que no afecta tanto. pues no, mira, ahí el criterio es
una imagen tan grande está hecha para verse de lejos, ¿no? Es como los espectaculares, ¿no? O incluso luego, por ejemplo, en un centro comercial imprimieron una lona gigante de un nuevo juego de PlayStation, ¿no? Cuando te acercabas se veía toda pixeleada, está hecha para verse de lejos. Entonces cuando hagan imágenes muy grandes, como dice él, no afecta mucho en que le pongan los valores más altos al render, ¿sí? Porque como se va a ver de lejos, no importa que el detallito de la puerta, ¿no? O los pisos, simplemente va a ser así como para alguien que va en un coche o, ¿no? O de paso. Pero cuando son ya para un concurso, para colgarlas ahí en una lámina, ¿no? De presentación, ahí sí le pueden poner valores altos. ¿Alguien puede venir? ¿Qué pasó? Chin, a ver si llego. No, es que no. ¿Qué? Es que le conozco. Está igual que el mío, algo que están vacías. ¿Cómo van? Acabas de sacar. Por el mío se me puso la pantalla, por lo cerré. Vas a tener que volver a hacer. No más escribo. Por ahora. Uy, a ver, ¿qué te salieron las pestañas? ¿Ya están todos en la pestaña Virrey? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Miren, el primer grupo que se llama autorización de Virrey, ese pues no es más que la licencia, ¿no? Como todos la compramos, ¿no? Está autorizado, no hay problema. Claro. Entonces, ese paso ya está. Mira, ya se grabó tu risa. No sé por qué se ríen, no sé. Cada quien tiene su, ¿no? Pero bueno, el que tenga algo pirata, por favor, fuera de esto. Sálgase. No se acepta eso. Mi religión no me permite hacer eso. Bueno, el segundo grupo de parámetros, el que dice About VRAY, pues te dice detalles de la versión, ¿no? O sea, realmente esos dos grupos los brincamos. Miren, el que dice VRAY Frame Buffer, ese sí es importante porque el buffer de 3D Max, o sea, digamos que la memoria para los renders es el frame window. Ajá. Si yo activo que el VRAY Frame Buffer, ajá, por ejemplo, si ustedes buscan tutoriales de VRAY Frame Buffer, BFB va a decir, ¿no? Ah, pues aquí dice, ¿no? Esto quiere decir VRAY Frame Buffer. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja de usar este buffer, ¿no? O esta ventana de render. ¿Sí? Miren, lo voy a activar. Le doy aquí en Show Last VRAY Frame Buffer, ¿no? Y me da esta ventana. ¿Sí? La ventaja de usar el buffer de VRAY es que tiene controles más o menos como los que puedo usar en Photoshop para darle más brillos o más contraste al render desde 3D Max, ¿no? Sin pasar a Photoshop. Esa es una. Aquí abajo están esos controles, miren. Aquí abajito, ¿no? ¿Cuál? Aquí. Bueno, primero activé Enable, ¿no? Y luego le di Show Last BFB, VRAY Frame Buffer, y aparece esta ventana. ¿Sí? Hasta el final vamos a activar entonces estas curvas de color. Ya que tengamos el render de fondo, vamos a meternos con estos controles. Por ahora, lo más importante del Frame Buffer es que deja en un plano, o sea, en un plano secundario el buffer de 3D Max, el que ya viene con 3D Max. VRAY se encarga ahora entonces del tamaño. Miren, le pueden decir que lo tome desde 3D Max, o sea, desde el output, ¿se acuerdan? Desde aquí.
que le haga caso a este o que le haga caso a los tamaños del buffer. Si se fijan, tiene más tamaños, ¿no? O sea, tiene más combinaciones. Y pues lo mejor del V-Ray Frame Buffer es que les deja mandar el render en RAW Image. Ese formato, si lo han escuchado, el RAW, es para hacer imágenes muy grandes. Entonces imagínense que una imagen muy grande, no sé, tarde 5 horas el render y se va la luz, ¿no? O algo pasa y se interrumpe el proceso, el render. Si yo le digo que lo mande en RAW Image, le digo, miren, render to V-Ray RAW Image file, ¿no? Ahora le digo aquí en dónde lo voy a guardar. Mientras, lo que está haciendo es que donde se haya quedado el render, guarda un archivo como una especie de copia, ¿no? Y si hay algún problema, o de pronto ya lleva mucho tiempo y tengo que seguir trabajando con la computadora, la única que tengo, pues puedo pausar el render, hacer mis otros trabajos, porque ya ven que luego se concentra la compu en un render y no puedes abrir otros programas, ¿no? Se queda así como en esa tarea. Entonces, a partir de donde se haya quedado, haces otro render y ya nada más lo puedes pegar en Photoshop por partes, ¿no? Esa es otra de las ventajas del frame buffer. Por ahora le voy a dejar desactivado el frame buffer, ¿no? Era nada más para que vieran que el tercer grupo de parámetros, el frame buffer, suple al frame window de Playmax, ¿no? Ahorita los que sí les voy a apuntar son así los que son bien importantes, ¿no? El frame buffer es opcional, ¿sí? Ahora, lo que sí es importante aquí, chequen en Global Switches. ¿Sí? A partir de la versión 2.0 ya tienen este menú aquí, miren, donde ya por default dice O, aquí en donde dice Lights, ¿no? Bueno, le dice Lighting, está Light, pero dice Default Lights Off, o sea, apaga las luces de 3D Max, las que son por default, y el Global Illumination, ¿no? Entonces, esa es una opción que ya por default viene de 2.0, este es 2.3, ¿no? Entonces, simplemente revisen que diga Lighting, ¿no? Default Lights Off. Ahora está bien estos valores como están. Estos también, por ahora no le vamos a modificar a estos valores. Y el que sí hay que también checar es este que dice Ray Tracing, el Secondary Rays Bias, que esté en 0, ¿no? Si esto no está en 0, produce manchas entre objetos que estén encimados, objetos de 3D o superficies, lo que sea, produce manchas negras. Pues si ven que tiene manchas negras un render, pues luego vayan a revisar estos valores. Ajá. Si está en 0 y tiene manchas, aún así le pueden poner .0001 para como obligarlo a que esté en la escala menor. Entonces miren, de Global Switches, lo más importante, acuérdense, es Default Lights Off con Global Illumination, ¿no? With GI, y el Ray Tracing en 0. Después vemos otras de estas opciones, ya como vemos un poquito más avanzado. Sí, me espero. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de 4 grupos de parámetros, realmente solo hemos visto 2 cositas que sí son importantes, ¿no? No es así como tan complicado aprender V-Ray. Igual en esta semana pues practiquen los parámetros que vamos a ver hoy, practíquenlos ya con renders para que no se les olvide. Ahora miren, el proceso número 3 o el paso 3 de hacer renders es este. Siempre que vean algo que diga sample, a veces están editando una luz y dice samples, ¿no? O sampling quality, o sea, siempre que vean muestreos o ejemplos, ¿no? Samplers,
tiene que ver con lo que está entre paréntesis. Anti-aliasing, ¿no? Anti-aliasing. O el alisado. ¿Se acuerdan cuando estaba los gráficos de los primeros juegos de videos, ¿no? Del Atari y esos, que eran el monito, así se veían los píxeles, ¿no? Después fue mejorando Nintendo, ya se veían menos, estaban más chiquitos, ¿no? Super Nintendo, todos esos, o sea, ese es el alisado, que las líneas diagonales, o lo que se esté moviendo, se ve alisado en tiempo real, ¿no? O en un render. Si ustedes hacen el proceso del render con buena iluminación, con buenos materiales, pero no le dan importancia a este aliasing, ¿no? Anti-aliasing, se van a ver los contornos de una mesa o de una barra, ¿no? Así como sesgado, ¿no? Pixelado. Entonces ese anti-aliasing, ¿no? El image sampler es el último. Ven que hacen un render y empieza el render como que salen estos cuadritos, se llaman buckets, y empieza como a avanzar, ¿no? Y primero pasa y hace un cálculo de la escena y se ven como borrosos los renders. Ese es el paso de la iluminación, ¿no? Cómo lo calcula el motor. Y después, si se fijan, regresan los buckets, los cuadritos estos, y van limpiando la escena y ya se ve el render, ¿no? Ese es el proceso de anti-aliasing, o sea, limpia ya el proceso de cálculos y ya puedes ver el render cómo va quedando, ¿no? La imagen. Entonces, ¿qué es importante en un anti-aliasing? En V-Ray, miren, el image sampler de estos tipos, el más fácil es este DMC. ¿Sí? Para imágenes fijas, DMC es muy bueno. Ajá, o render. Imágenes fijas o render. Y el que es Adaptative Subdivisions. Ajá. Subdivisions, Adaptative. Ese es para animaciones. Es más flexible. Entonces le puedes poner un valor que va en un rango de -1 a 2. Entonces la animación, cuando vea que está por una zona amplia, se va a ir al -1, no le va a dar tanta calidad, ¿sí? Y cuando vea que está en un espacio con más detalles, se va al 2, o sea, le da más calidad. Recorridos, ¿sí? Entonces ya saben que esta pestaña, ahorita para renders, le dejo en DMC, ¿no? Sí. ¿Qué me espero? Miren, aquí les voy a escribir el filtro. Ajá. Abajo donde dice filtro, ¿sí? Todos estos filtros que ven ahí normalmente son opciones que, sobre todo matemáticos, diseñan para este tipo de muestreos de render, ¿sí? Acuérdense que esto de los renders empieza con la tecnología espacial, ¿no? O sea, ¿cómo voy a modelizar las imágenes que manda un satélite, ¿no? Entonces los matemáticos y los físicos se ponen a desarrollar con estas tecnologías. Filtros, por ejemplo, ¿sí? Cada filtro va a tomar en cuenta la imagen de otras maneras, ¿no? De todos esos, pues ¿cuál me sirve a mí, ¿no? O a arquitectos. Miren, el mejor es Catmull Room. Es con doble L, ¿sí? Y luego es con O y M. ¿Ah? ¿Por qué es el mejor? Porque es el que da más definidos las texturas, las esquinas, ¿no? Los contornos. Catmull Room. ¿Sí?
Si no, salud. Y otra opción es V-Ray. Creo que es alguien allá afuera. ¿Quién dijo eso? Fue el de que iba caminando, ¿va? Por allá afuera. No. Los de la obra de allá al lado. Exacto, ahí es. Con un efectito lo voy a editar. Ándale. No es chistoso el otro, el Toño. Como Chispirito, ¿no? Sí, el otro que pueden usar es Lanxos. V-Ray Lanxos. La diferencia de Lanxos con Cadmium Room es que Lanxos, al contrario, va a suavizar más los detalles. Entonces les va a dar como un efecto de blur en el render, como que lo va a hacer todavía más indefinido, ¿sí? Los contornos, ¿no? Este es para que quede más definido y este es que quede como para más borroso, ¿no? De todos modos, esos efectos se logran mucho mejor en Photoshop, ¿no? Aquí es simplemente para el análisis inicial, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con Cadmium Room. ¿Sí? ¿De este tienen alguna duda? Esto realmente es muy fácil en un render, solo DMC y Cadmium Room es como el paso, ¿no? Vamos a minimizar ¿Sí? Chequen, como seleccioné DMC, pues la pestaña de abajo son los controles de este DMC, ¿no? Si selecciono, por ejemplo, aquí Adaptive Subdivision, pues aquí cambia, ¿no? DMC. ¿Sí? Y aquí el valor que tiene de 1 a 4 es un buen valor. Donde dice min y max, ¿no? El mínimo de subdivisiones que va a analizar, 1 está bien. El máximo, si le ponen 3, pierde ya empieza a perder calidad. Si le suben de 4, pues sería mucho mejor, ¿no? Pero va a tardar un poco más. Si le ponen mínimo 2 y máximo 8, sube muchísimo la calidad del render, ¿sí? Pero el tiempo también, ¿no? El otro día se acuerdan que apunté una computadora que decía que más o menos bien, ¿no? Y eso, pues con una buena compu le puedes poner 4 y 16, salud, y sí vas a ver que avance bien el render, ¿no? Por ahora con 1 y 4 es un buen valor. Igual si están haciendo, ¿se acuerdan? Renders de prueba, pues pónganle 1 y 3, por ejemplo, ¿no? Todavía no le suban los valores. No sirve de nada que ahí le suban muchos y sigan haciendo a este tamaño renders, ¿no? Entonces ya que tengan los renders al tamaño, vayan y cambien este valor, ¿no? Pónganle 2 y 8, por ejemplo. Por eso por ejemplo, cada que hagan un render y que vayan al render final, siempre revisen otra vez todos los parámetros del render setup, ¿no? Para que se acuerden y de pronto aquí ya tienes todo como en un buen tamaño, en las otras pestañas a mucha calidad, y si por ahí se te fue, tienes que volver a hacer el render, ¿no? Entonces siempre revisen estos valores. 1 y 4 está bien para pruebas, o 1 y 3. 1 y 6 como para un poquito más de calidad, ¿no? En un tiempo considerable. 2 y 6 sube el tiempo, y 2 y 8 pues lo dejas hoy, te vas, ¿no? Por ahí, ¿no? Sales, regresas, te despiertas, ¿no? Tarde, ¿no? Desayunas y ya sigue el render ahí. O sea que ese sería, por ejemplo, 2 y 8, ¿no? Así que el domingo ya acabó. Sale y se fue la luz, ¿no? Entonces como no acabó, pues va así otra vez, ¿no? Para... No puedo así como todavía decirlo, pero bueno. ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Los controles del DMC? No. ¿No? A ver, para pruebas, ¿cuánto es?
1 y 4, ¿no? O 1 y 3. Para calidad 1 y 6. Ajá, exacto. Para subirle un poquito, calidad media 1 y 6, 2 y 6 o 2 y 8, ¿no? Ya saben lo que pasa. Exacto, ¿no? Pues que regreso el lunes, 2 y 8. 36 son para vacaciones. Es todo el verano, exacto, ya regresas. Pero eso sí tienes un render, así que parece foto, ¿no? Bueno, si no tienen dudas, vamos a miren. Environment, ¿no? El entorno. Ajá, este también es importante que ya lo vayan pues, manejando, ¿no? Miren, V-Ray Environment, ¿no? El entorno. Por default activo GI, ¿se acuerdan qué es el GI? El Global Illumination, ¿no? Aquí miren, Environment Skylight. Una de las ventajas de V-Ray es que tiene esta pestaña de entornos. Entonces miren qué pasa si yo le doy aquí al entorno, le pongo on, tiene este color por default, ¿no? Y si le pongo en el múltiple, o sea la intensidad de esa luz, lo voy a poner 3 por ejemplo, ¿no? Ahorita que empiece a hacer un render, bueno, ahorita que active el cálculo de esa iluminación, lo van a ir bien. ¿El múltiple le pusiste 3? Ajá, por ahora, ¿no? Si no tienen luces, ahorita les enseño cuando están haciendo como renders conceptuales, sin sombras, nada más de estudio. Si le pongo aquí 3 o 5, es una luz muy muy buena y haces renders buenos sin tener focos, ¿no? De buena calidad. Ahora aquí yo le puedo poner una foto, ¿no? Para tener un fondo también. Ajá, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar a hacer unos renders de prueba, le ponen 3. O sea, para pruebas de 3. 1, 3. Mira, cuando no tengas cuando no tengas luces, que apenas estés con los volúmenes, de 1 súbelo a 3 o a 4, 5 a lo mucho, ¿no? Pero ya cuando tengas luces, lo regresas a 1, ¿no? Solo voy a pasar allá. Ya está. ¿Sí? Miren, en esta ventana también lo que pueden hacer, ¿se han escuchado hablar de los HDMI, imágenes? Sí. ¿Sí? Ven que son imágenes especiales, ¿no? Sí, son súper, como que muy pesadas y como que no se les ve pixeles, son muy raras. Ajá. Son para cielos del render que le montes. Exacto. Con un HDMI de entornos, yo puedo iluminar la escena. Por ejemplo, si es un HDMI de un cielo como ahorita, por ejemplo. ¿Cómo? HDMI. DRI, perdón. HDRI. Sí, es También HDRI. hay DMI, ¿sabes? Ajá, esa es en la resolución de las pantallas. Sí, me equivoqué. Es HDRI, es HDRI. Exacto. Entonces. Exacto. Yo iba a decir ese compañero. Con ese tienen una iluminación más real, ¿sí? Esto no sale en el ángulo. Cortamos. HDRI. Bueno, entonces por ahora solo le activamos la luz del cielo, pero con un HDRI aquí lo podrían activar las refractions, ¿no? Los reflections, ¿no? Los reflejos. ¿Multiplicador para qué era? ¿En el de arriba o en el de abajo? Ahí en ese. Para la intensidad de esa luz, ¿no? Siempre que vean uno que diga múltiple, Le pusiste a 3. Activar el reflejo ajá, también. bueno, estaba de 1 a 3, ¿no? Le dejamos. Activamos el foco. No, bueno, nada más cuando tengan exacto, una imagen de fondo,
que quieran que se vean los vidrios también, ¿no? O sea, que le dé más realismo, activan este. ¿Sí? Entonces, del entorno, pues realmente nada más. Y abajo meteríamos el cielo también, por decir el HDRI de cielo, el refraction. Ajá, exacto. Nada más Entonces, que las mismas imágenes en el GI Environment y abajo. a veces sí, porque hay, por ejemplo, hay HDRI que son cúbicos, o sea, vienen desdoblados como una caja, pero hay otros que son esféricos, hay otros que son en L, o sea, hay varios, y hay unos que te sirven para entornos, ¿no? Otros para los reflejos, y el más común sería aquí en general, ¿no? Entonces, en el que es reflection, refraction, environment, podríamos meter ahí el HDRI. Exactamente. Ok. ¿Me explicas eso, Miren, aquí para más simple ahorita, para tener los focos, ¿no? Y una iluminación normal, solo activen este y pónganle un multiplier de 1 o 3, ¿no? Vamos a hacer pruebas de eso. Ya el tema estos de los HDRI, pues si nos da tiempo ya lo vemos con pruebas, ¿no? De render, porque es un poquito más complicado ahorita. Bueno, ¿tienen dudas del V-Ray Environment? Reflection y esas cosas no se quieren ver, pues. Por ahora no, ahorita es como para renders ya como más fotorrealistas, más avanzados. Arquitecto, nos recomendaría siempre usar el reflection, meter el HDRI también ahí. Sí, sí es lo mejor. Bajar las dos imágenes por arriba. Exacto, el de abajo, el de Environment, necesitas uno especial casi siempre. Al HDRI y el mismo HDRI lo metería abajo. Exacto, ¿Lo sí. recomienda siempre ponerlo? Pues sí, se ve, sobre todo cuando son escenas de exteriores, exacto. El interior no tiene caso. Exacto, si haces un interior es muy difícil que veas, ¿no? El reflejo de... Pero si es un exterior, sí. Estas imágenes, si buscan, si compran, ¿no? Productos de Evermotion o de Dosh, ¿no? No pueden bajarlas, acuérdense, compren todo original. Ah, sí, claro. Todo lo tienen que comprar original, no bajen y lo pirateen, eso está mal. Claro, Exacto, sacrifica tus vacaciones. un delito. Como el Exactamente. No, eso estuvo bien. Pero así lo dijo como con coraje, que eso es un delito. Como acusando a alguien. ¿Tienes el valor o te vale? Ajá, exacto, ¿tienes el valor? O te vale, y así. Era para Pues moverse esa, de Televisa. tendríamos que formatearla esta porque no pasa. Cae bien a- Es un delito, exacto. Con eso me quedo. Bueno, entonces, si buscan de HDRI, Evermotion o Dosh, que son de los más comunes, van a encontrar un catálogo y de una sola foto vienen varios tipos, ¿no? Bueno, vamos a color mapping, ¿sí? Esta es otra de las ventajas de V-Ray, el color mapping. Aquí miren, V-Ray color mapping, ¿sí? ¿En dónde? ¿En Color Mapping? Color mapping. Después de este hacemos el descanso, ¿no? Ya para seguir ya con la iluminación, ¿no? El descanso solo es de 5 minutos. Ah, ok, sí, está bien. Recuérdenlo. Antes no había descanso, Nosotros lo pero aceptamos porque queremos aprender más. 5 minutos, exacto. 3 mejor. Nosotros queremos la clase correcta. 3? No, 5, está bien. Bueno, V-Ray Color Map. ¿No qué? Otra vez. más fáciles que los de 30. Bueno, ¿para qué sirve color mapping? Si voy a hacer renders, aquí sí es importante, chequen. Si voy a hacer renders en exteriores de día, la mejor opción es esta Linear Multiply. ¿Sí? Esto lo que hace es multiplicar, ¿sí? La luz directa. Por ejemplo, el sol a las 3 de la tarde, ¿no? En una toma así de exteriores, la opción es Linear Multiply, ¿sí? Y este que dice, en las pruebas lo vamos a ir viendo mejor, ¿no? En Dark Multiple, uno es, digamos que quema la escena, ¿no? O sea, se ve bien, pega, imagínense, en una fachada, si todo el edificio es blanco, y lo dejo en 1, se va a ver como muy quemado el render. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ponerle .9, y eso le va a dar menos luz a ese proyecto, ¿no? Pero si son materiales así como oscuros, lo dejo en 1, ¿no? Es como va a ir Para quemando. que haya más luz, ¿no?
Ajá, o sea, es la intensidad de la luz, ese dark, ¿no? Múltiple, y el bright múltiple también. ¿Sí? ¿Trabaja mejor que el Reinhardt? Lo que pasa es que Reinhardt te sirve para, o sea, si lo sabes usar, te sirve para todas las tomas, ¿no? Ahorita les digo cómo es el Reinhardt. Pero para días y así de que quieres dar a entender que es un día así muy claro, sí trabaja mejor que Reinhardt. Entonces nos recomiendan más línea para... Ajá, para una toma así, lineal, ¿no? Y miren, el gamma, ese sí es importante, que el gamma lo usen en 1.5 por lo menos, ¿no? ¿Qué es el gamma? ¿No sabes? Te entendí, yo sé. Está bien. Miren, el gamma es como pasa de resoluciones de un programa a otro o de monitores a otros, ¿no? Por ejemplo, los monitores de antes tenían un gamma diferente a estos monitores, ¿no? O los de LED o los de LCD, ¿no? Cambia el gamma. Y también el gamma que usa Maya, por ejemplo, ahorita que Autodesk ya compró casi todo, el gamma ya se hizo como estándar. Está en 1.8 el gamma ahorita, ¿no? De los programas de Autodesk, ¿sí? Pero antes que Maya no era de Autodesk o que 3D Max era de Discrete, ¿no? Cada programa manejaba un gamma. Pues era un rollo eso del gamma, ¿sí? El gamma lo que hace es que le da todavía más luz a una escena, ¿sí? Pero una luz en cuanto a pantallas, no a cuanto a los focos que tengan o a luz, digamos, física de un sol, ¿no? O de un spot. Es más de pantallas. Entonces, si ustedes manejan un gamma de 1.5, lo que evitan es que cuando, no sé si han visto que imprimes un render que se veía muy bien en la pantalla y se ve todo como opaco, ¿no? Oscuro, es porque no tuvo una regulación del gamma, ¿sí? Entonces un buen valor sería 1.5. El gamma ideal se supone es 2.2. Ajá. Ustedes pueden buscar en Google Render Post-Production Gamma 2.2 y van a ver un buen de tutoriales que hablen de ese tema, ¿no? Y algunos te dicen, por ejemplo, Autodesk te recomienda que si estás usando AutoCAD, 3D Max y Maya, o sea, toda su línea de productos, el gamma que maneje sea 1.8, ¿no? Nosotros por ahora, si lo dejamos en 1.5, es un buen valor. El 2.2 van a ir viendo cómo deja muy blancas ya las imágenes, entonces como que pierdes contraste, ¿sí? En cambio, si le ponen un 1.5 en Photoshop, van a poder aumentar el gamma todavía más, pero lo van a ver en tiempo real, o sea, es más fácil en Photoshop cambiar el gamma, ¿no? Si no te gusta, lo cancelas. Aquí si no te gusta, es otro render, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle ahorita así en 1.5. Entonces acuérdense, para exteriores de día, ¿no? Para interiores de día, exponential, ¿sí? Para interiores de día. Y el gamma, ahí sí en 1.8 o en 2, porque necesita todavía más, ¿no? Más luz. ¿Lo vas a dejar en exponencial? Es que depende, si es un render de interiores, ya sé que le cambio exponential. Ajá. De día o de noche exponential, o sea, son interiores. Entonces, línea negra para exterior. Ajá, de día sobre todo. Y el rain, bueno, ahorita les digo el rain, ¿sí? A ver, mi clase de línea es para exteriores. Exteriores, sobre todo de día, ¿ok? Todo esto es color mapping, acuérdense. Ya que quedó 2.5. Aquí sería una buena opción en 2, porque necesitas más, exacto, ampliar más el gamma. Interiores exponencial, ¿sí? Y este que se llama Reinhardt es muy bueno para interiores de noche y exteriores de noche. Ajá. Reinhardt. ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que voy a borrar esto. O sí lo están apuntando todos, ¿verdad? Todos. Todo el pizarrón, o sea, todo lo que hay en el pizarrón lleno de apuntes, pues lo tienen apuntado todos. Miren, ¿quieren ver? Miren.
Sí, es difícil. Ah, muy bien. Qué bien, es un buen grupo. Interiores y Es audio, exteriores. no hay Además, interiores. de los dos. Interiores y exteriores de noche. Reinhardt. ¿Sí? Es especial para las tomas con muy poca luz de ambiente, de fondo. Y le hace caso más a los spots, ¿no? A los focos. Reinhardt. ¿Sí? Entonces acuérdense, vimos linear para exteriores y de día sobre todo. Exponential para interiores de día. Y para interiores de noche lo mejor sería Reinhardt o exteriores de noche también. Reinhardt es muy bueno. Igual, si ustedes buscan V-Ray Color Mapping tutorial, ¿no? O sea, van a encontrar muchísima información de cómo operar estos parámetros. ¿Pueden volver a repetir qué era linear? ¿Interiores de qué? Este linear es exteriores de día, ¿no? Exponential es interiores de día, ¿no? Interiores. Y Reinhardt es exteriores de noche. Y interiores y exteriores de noche. Los dos, pero de noche. ¿Sí? Cuando estemos usando Reinhardt y que vean los valores, realmente Reinhardt lo puedes usar en todas las tomas, pero tienes que estarle cambiando más valores. ¿Sí? Si los manejas linear para días, está más rápido. A lo mejor así, ¿no? Sí, la verdad sí está. Sobre todo exponential en interiores de días, sí van a notar la diferencia. ¿Sí? Bueno, este V-Ray cámara, pues este sí no nos da tiempo de verlo porque sí es más detalle, pero tampoco es, este no es así como que muy importante. Para linear, 1.5. Y Parece exponencial. que controla como el general de las cámaras. Exacto, pero por ejemplo aquí pueden hacer, ¿se han visto cuando se hacen panoramas de tomas? ¿No? Sí. Ah, es con esto. Exacto, que pones como, es como si pusieras una toma aquí y da 6 renders, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas las funde, o sea, hace un panorama y puedes explorar el render en todos lados, ¿no? Solo del centro hacia los lados. Por ejemplo, sirve para que las cámaras modifiquen esos valores o efectos de cine, otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, sé que no les gusta tomar el descanso, pero es necesario, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo. Así que, no, tranquilos, hay que tomar un descanso, no sean así. Son como japoneses, no exageren. Somos mexicanos, recuerden, necesitamos descansar, no somos japoneses. Vamos a tomar el descanso, es de 5 minutos. Sí. ¿Cómo le ponemos? ¿Dónde está para ponerle pausa? Ah, pues ahí estaba, es la manita esa, como una manopla. Ah, pues sí. Ah, mira,